Bienvenidos al primer módulo del curso Fundamentos de la Percepción Remota. En este módulo encontrarás una introducción a este maravilloso mundo, algunas definiciones, un poco de su historia, sus ventajas y limitaciones, e información sobre los componentes del sistema de percepción remota. Definiciones. De acuerdo con Ralph Lysland, la percepción remota o teledetección es definida como la ciencia y el arte de obtener información útil sobre los objetos, áreas o fenómenos bajo investigación mediante análisis de datos adquiridos por dispositivos que no están en contacto físico con ellos. Historia. Tomando como referente la naturaleza, especialmente el ojo humano y su mecanismo de funcionamiento, el ser humano idea la cámara fotográfica, cuyos inicios se remontan al año 1038 y se la atribuyen a un inventor conocido como Alhazen. 600 años después, el científico Isaac Newton contribuye al desarrollo de esta ciencia con el experimento sobre la descomposición de la luz solar, de donde provienen los prismas y la teoría de la descomposición de la luz. En el siglo XVII, Sir William Herschel hace un extraordinario aporte al descubrir el infrarrojo. En el año de 1859, Gaspard Tournachon toma las primeras fotografías aéreas desde un globo. En 1860, durante la Guerra Civil Americana, se utilizan globos para la toma de fotografías aéreas. En la Segunda Guerra Mundial se presenta un mejoramiento de las películas fotográficas y de las cámaras. En 1957 inicia la era espacial y el 4 de octubre de este mismo año, la Unión Soviética lanza el Sputnik, primer satélite artificial de la historia. En 1972 se inicia el uso de satélites para propósitos comerciales y estudios de recursos naturales de la Tierra. El 23 de julio de este año, los Estados Unidos lanza el satélite Landsat 1. Generalidades. Ventajas. Cobertura global y periódica de la superficie terrestre. Visión panorámica y sinóptica, detectando espacios y grandes hechos geográficos. Información sobre regiones no visibles del espectro electromagnético. Medidas cuantitativas sin ir al terreno. Registro permanente y exacto de las condiciones del terreno. Facilita la actualización de estudios realizados. Integración directa con los sistemas de información geográfica. Limitaciones. No permite evaluar las características internas de los cuerpos naturales. Para validar los datos obtenidos a través de los instrumentos satelitales se requieren mediciones directas del terreno. Requiere entrenamiento especial del personal. El intervalo entre la repetición de observaciones a menudo es fijo, lo que implica menos flexibilidad para la recolección de datos. La política de datos y los acuerdos de licencias de los usuarios finales de algunos de los operadores satelitales pueden ser muy restrictivos y costosos cuando se consideran los datos obtenidos. Componentes del sistema. Plataforma o sistema sensor. Se encarga de captar la energía reflejada de la cubierta terrestre, la codifica y la almacena para enviarla al sistema de la recepción de la Agencia Espacial Distribuidora. Atmósfera o cubierta terrestre. Objeto de observación que recibe las emisiones de energía provenientes de la fuente. Fuente de energía. Emisor de la energía lumínica o radiación electromagnética que utiliza el sistema de percepción remota. En los sistemas pasivos puede ser una fuente externa al sensor remoto. En los activos puede ser una fuente propia. Estación de recepción terrestre. Envía la información compilada desde la plataforma satelital a la entidad pública o privada para ser distribuida. Análisis visual y digital. Realizado por profesionales capacitados en el procesamiento de imágenes digitales. Este equipo se encarga de convertir los datos en información temática, análoga o digital, para ser distribuida y desarrollar aplicaciones concretas según el interés de los usuarios. Usuario final. Es quien recibe y utiliza el producto obtenido de la imagen digital interpretada, con el propósito de realizar actividades de gestión, planeación, investigación y desarrollo en ciencias ambientales o áreas afines.
Bienvenidos al tercer módulo del curso de Fundamentos de Percepción Remota. En este módulo aprenderás acerca de la caracterización de los sensores remotos, la clasificación de los satélites según las particularidades de su órbita y los principales programas espaciales de observación de la Tierra. Clasificación de los sensores remotos. Sensor. Instrumento capaz de medir la energía que le llega produciendo la imagen. Un ejemplo elemental es considerar nuestros ojos como el sensor y el sol como fuente. La parte de la radiación electromagnética que es capaz de percibir nuestro ojo es denominada luz visible. Sensor remoto pasivo. Dispositivos que capturan información espectral reflejada por la superficie, visible, infrarrojo cercano y medio, y la energía emitida por la superficie, infrarrojo térmico. Sensor remoto activo. Generan su radiación electromagnética propia que se transmite desde el sensor hacia la superficie terrestre. Interacciona con dicha superficie produciendo una retrodispersión de la energía electromagnética. Dicha señal retrodispersada es registrada por el receptor. Sensor remoto activo radar. Basado en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de la atmósfera de longitudes de onda comprendidas entre 5 y 500 milímetros y la recepción de la señal retrodispersada, efecto Doppler. Sensor remoto activo LIDAR. LIDAR, Light Detection and Ranging, tecnología basada en la transmisión de ondas de luz polarizada, láser, entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano y en la recepción de la señal reflejada. Sus aplicaciones fundamentales se hallan en el campo de la altimetría. Sensor remoto activo sonar. Basado en la transmisión de ondas sonoras a través de una columna de agua y en la recepción de la señal retrodispersada por el fondo o por la superficie de los objetos. Una clasificación muy importante para las plataformas satelitales son las diferencias en cuanto a su movimiento orbital, es decir, el recorrido que realiza el satélite a través del espacio, el cual depende de las fuerzas gravitacionales del campo principal del cuerpo al que se rodea. Satélites con órbita polar. En caso que el plano orbital esté a 90 grados o mayor, se encuentra sobre la órbita polar. El movimiento se da en dirección contraria al de la Tierra, es decir, que es retrógrado. Satélites con órbita circular. Si la excentricidad es cero, la elipse se convierte en una circunferencia perfecta. Satélites con órbita elíptica. Si el satélite gira alrededor de la Tierra describiendo una elipse donde el centro de la Tierra es uno de sus focos. Los satélites de órbita baja o LEO. Se mueven generalmente por debajo de los 5.035 kilómetros e incluso la mayoría de ellos se encuentran en órbitas terrestres de menos altura, entre los 600 y los 1.600 kilómetros. LEO pequeños. Aplicaciones de bajo ancho de banda como los buscapersonas e incluyen sistemas como ORBCOMB. Los grandes LEO. Buscapersonas, servicios de telefonía móvil y algo de transmisión de datos. LEO de banda ancha. También denominados mega-LEO, se encuentran en Teledesic, Celestri y Skybridge. Satélites de órbitas medias o MEO. Satélites de órbita terrestre con altura media, ya que se encuentran entre los 10.075 y 20.150 kilómetros, aunque su posición es relativa respecto a la superficie, que no es fija. Satélites de órbitas altas o GEO. Satélites de órbita terrestre geosíncrona. Los satélites GEO orbitan a 35.848 kilómetros sobre el ecuador terrestre y a esta altitud el periodo de rotación del satélite es de 24 horas. Por lo tanto, parece estar siempre sobre el mismo lugar de la superficie del planeta. Cada satélite puede poseer diferentes tipos o clases combinadas, es decir, un satélite puede ser de órbita polar, circular y LEO simultáneamente.